A nuestra invitada. Raquel, ¿cómo estás? Qué Gusto gusto tener. tenerte esta noche en el programa. Rápidamente, nada más decirles que Raquel, bueno, es parte de este colectivo de periodistas por la paz en Sinaloa y, bueno, ella tiene y colabora más bien en un portal que Son Playas, que también habla de toda la cuestión turística y, bueno, de todas las cuestiones que suceden, sobre todo en Mazatlán. Recuerden que pues es una zona turística importante de playas. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Muy bien, y es un gusto saludarles a todos. Y pues bueno, todavía con el susto que nos Sí. llevamos aquí en Mazatlán, en Sinaloa, el día de ayer, cuando nos enteramos que nuestro compañero fotoperiodista Carlos Atarain había sido privado de su libertad junto a otros dos jóvenes el sábado por la noche. La noticia se dio a conocer ayer por la mañana. Esto pues nos indignó, nos movilizó a través del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión, del cual formó parte como consejera. Pues hicimos una convocatoria inmediata, emitimos un pronunciamiento, un comunicado, y convocamos a los periodistas pues a replicar esta noticia para ejercer presión y pedir a las autoridades que hicieran lo conducente para que nuestro compañero Carlos Atarain fuera rescatado sano y salvo. Tuvimos una respuesta muy buena. Medios de todo el país, periodistas de todo el país se solidarizaron y bueno, pues finalmente también se unieron los que pudieron aquí en Mazatlán a una manifestación pacífica que realizamos sobre el malecón en Culiacán, en la capital de Sinaloa. También los compañeros periodistas hicieron otra manifestación al pie de la catedral y pues finalmente ayer ya muy tarde se confirmó la noticia de que Carlos, junto con otro de los tres jóvenes que habían sido privados de su libertad, habían sido liberados y se encontraban con sus familias. Quedó pendiente un tercer joven de localizar, el cual ya fue localizado, ya se encuentra con su familia. Esta noticia se confirmó hoy por la mañana y bueno, pues afortunadamente esta noticia de tres personas privadas de su libertad tuvo pues un desenlace positivo, cosa que es pues Sí. poco común que ocurre en nuestro país, porque el ser privado de la libertad, el ser plagiada, pues es casi sinónimo de que ya no te van a volver a ver. Así es que después de esta experiencia, pues el desenlace fue positivo. Sin embargo, pues lo que esto nos dice también es que estamos en un contexto de extrema inseguridad y que pues en cualquier momento cualquier persona, cualquiera de nosotros puede sufrir algo similar. Fíjate que eso era lo que yo te quería decir, Raquel, buenas noches, Bueno, porque justo ahí habla de una situación bien compleja porque se confirmó hasta donde tengo entendido que fue secuestrado por un grupo armado, ¿no? O sea, por un grupo delictivo en específico que los levantó a estos tres chicos, que entró a una casa y se los llevó, ¿no? ujú. ¿Cuáles son los motivos por los cuales sucedió esto? O sea, ustedes ya pudieron hablar con este Carlos para saber cuál fue la razón, qué fue lo que les dijeron, por qué lo soltaron. O sea, a final de cuentas extraña que los hayan liberado y que estén digo, la verdad es que qué bueno, ojalá que nunca pase y que siempre sea así cuando eso sucede, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó en este caso? Lo único que sabemos como colectivo es lo que el periódico Noroeste publicó, periódico para el cual trabaja nuestro colega Carlos Atarain. No se han revelado los motivos por los cuales este comando armado, este grupo armado llegó y se los llevó. Y sin duda alguna, pues en los próximos días será algo que no podamos saber debido a que hay un proceso de investigación abierto. La empresa presentó una denuncia, lo mismo hizo la familia. Entonces, con seguridad, el revelar algunos detalles, pues eso pues le Ah, corresponderá a las autoridades en su momento cuando se considere que no entorpecen las investigaciones. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo, llama mucho la atención el que finalmente hayan sido liberados, sobre todo cuando es un grupo armado el que te priva de la libertad.
por lo que decíamos, en México el que te priven de la libertad en esas circunstancias es prácticamente ya no volverte a ver. Claro. Sí, Adrián López, también del director general del periódico Noroeste, comentaba que un poco también le ayudó el portar su gafete y que vieron que era alguien de prensa, sumado y vuelvo a insistir, que la verdad es que me da mucho gusto y mucha felicidad que el gremio haya insistido, porque también, pues esto quiere decir que si nos unimos un poco para luchar por estas cuestiones, pues podemos lograr algo y ojalá podamos incidir también en esto y próximamente si llega a pasar, ojalá que no, es lo que esperamos, que las autoridades pues se pongan las pilas en eso, pero que pues saber que si nos unimos esto puede llegar a mejor fin. Pero dinos, Raquel, ¿cuál es la situación ahorita que se vive en Mazatlán, en la zona de Sinaloa, pero tú que estás en Mazatlán? ¿Cuál es lo que se vive ahora para los reporteros, fotógrafos y cuál es el sentir que tienen? Sí, antes de ahondar un poquito en eso, Sí, les comento que sí, la verdad nos asustamos mucho con la noticia de Carlos y yo me enteré alrededor de las 10, 11 de la mañana de lo que había ocurrido. Inmediatamente me puse en contacto con el resto de los consejeros del colectivo y decidimos organizar, convocar a una marcha ese mismo día. Nos comunicamos también con el director del periódico Noroeste, pues para solidarizarnos y expresarles que creíamos que teníamos que manifestarnos cuanto antes posible, porque pues en estos casos el tiempo es decisivo, ¿verdad? Así que en cuestión de horas se organizó esta manifestación, hubo una participación muy nutrida, no solo de periodistas, comunicadores, representantes de organizaciones civiles, la ciudadanía que se sumó y fue impresionante la respuesta, lo mismo que los compañeros periodistas de todo el país, algunas organizaciones internacionales, y creo que esto sí ayudó de alguna manera, esta presión que se dio, esta noticia que trascendió de alguna manera, consideramos que ayudó y deja un precedente en el sentido de que es necesario en un contexto de violencia para la prensa en México, pues es muy importante tender redes, que es lo que estamos haciendo en el colectivo. El colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión nació en Sinaloa un mes después de que asesinaron en Culiacán a nuestro compañero periodista Javier Valdés. Poco más de un mes previo, un mes y cacho previo, habían asesinado a Miroslava. Entonces, cuando ocurre lo de Javier, con muy poco tiempo de diferencia, dijimos, ¿quién sigue? ¿Y qué vamos a hacer cuando la violencia llegue a Mazatlán? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo podemos protegernos? Fue así como decidimos unirnos, un grupo de periodistas, y formar este colectivo que originalmente se formó con 3 objetivos. Precisamente el de desarrollar protocolos de seguridad, porque pues a veces tú vas aprendiendo sobre la marcha, sales de la universidad, empiezas a reportear y sobre la marcha vas aprendiendo de lo que ves con otros compañeros o el conocimiento que adquieres por experiencia propia o porque algunas empresas en algún momento te llegan a dar algún tipo de capacitación, cosa que es también muy rara. Pero no nos enseñan a organizarnos, no nos enseñan a protegernos, así es que a través del colectivo empezamos a atender redes con otras organizaciones de periodistas en el país y para estar preparados en el momento en que algo ocurra, pues saber a quién tocar la puerta, con quién tocar la puerta, a quién pedirle asesoría, a quién pedirle apoyo. Eso es lo que estamos haciendo en Mazatlán. Otra de las cosas en las que estamos trabajando es precisamente en la capacitación. Es muy difícil que en ciudades pequeñas y medianas como Mazatlán haya oportunidades de capacitación para los periodistas. Las empresas invierten muy poco o invierten nada, son contadas las que invierten en capacitación para sus reporteros y reporteras. Así es que a través del colectivo empezamos a organizar capacitaciones. En este último rubro es en el que nos hemos enfocado últimamente. En los 2 primeros años estuvimos realizando un monitoreo de agresiones en el sur de Sinaloa
y monitoreamos pues agresiones en sus diferentes modalidades, como pueden ser las físicas, pero también las agresiones que incluyen la denostación, la descalificación, los ataques cibernéticos, que esos están a la orden del día, sobre todo en la medida en que se está polarizando, todo se está polarizando y los y las periodistas son el blanco de las críticas y los ataques, así digas blanco o digas negro, siempre estás sujeto a ese tipo de ataques. Entonces, esto nos obliga a las y los periodistas, pues, capacitarnos, unirnos, articularnos, ver qué podemos hacer para enfrentar este tipo de situaciones. Eso es lo que estamos haciendo en Mazatlán. Desde el 2014 no nos habíamos enfrentado a una situación similar como la que ocurrió con Carlos Atarain. Hemos tenido otro tipo de agresiones como denostaciones públicas por parte de autoridades, de figuras públicas, que esto es muy común. Hemos tenido intimidaciones, amenazas, pero violencia física. Solo el caso más reciente es el de Carlos. Y pues bueno, esto nos vuelve a recordar pues que estamos en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y por supuesto que nos espantó demasiado, nos asustamos demasiado considerando que en el último mes en México han sido asesinados 3 periodistas, 2 asesinados, otros 2 fueron golpeados y bueno, pues uno desaparecido que afortunadamente pues ya regresó a su casa, que es el caso de nuestro compañero Carlos Atarain. Ustedes no tienen relación ni apoyo en diversas cuestiones del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Sí se ha llegado a dar el apoyo, sí se ha activado el mecanismo en un par de casos con compañeros que denunciaron intimidación y amenazas por parte de servidores públicos. En estos casos sí se activó el protocolo. En el caso de Carlos, no tengo el dato preciso de si ahí se activó el protocolo. La empresa es quien directamente ha estado al tanto de esto. Sé que la familia y Carlos están siendo atendidos por la empresa, que han sido atendidos por las autoridades. Esta tarde justamente establecí comunicación con Carlos solo para saludarlo y se encuentra tranquilo con su familia y agradecido por todas las muestras de apoyo que recibió. Oye, y ahora sí, cuéntanos un poquito cómo está el panorama en Mazatlán. Ajá. Bueno, pues en materia de seguridad, pues ahorita en lo que respecta a riesgos para la prensa, es lo que les comentaba, lo más fuerte, pues reciente es lo de Carlos. Previo a eso hemos documentado casos de intimidaciones, de denostaciones hacia la prensa, que esto ya es el pan de cada día, ¿no? Las denostaciones y descalificaciones públicas, muy común. Y bueno, pero discúlpame, las denostaciones, porque digo, varía un poco, nosotros tenemos también contacto con gente de Morelos, viene de parte de las autoridades cuando ustedes preguntan y luego les crean campañas, porque digo, en varios lugares sucede como esa es como la estrategia gubernamental de los periodistas incómodos hacen preguntas y después por medio de redes sociales, bots y demás empiezan a denostar a los compañeros. ¿Aquí también nos referimos un poco a eso o cuál es la métrica? Eso es. Okay. Eso es. Hay mucho ataque a través de redes sociales. La propia autoridad, de repente, en el caso del municipio, por ejemplo, si un medio de comunicación publica una noticia que considera que es imprecisa o errónea, pues la califica como noticia falsa y dice tal medio de comunicación está mintiendo, pero no aportan argumentos que aclaren en dónde se está equivocando el medio de comunicación, sino simple y sencillamente lo exhiben, hacen campañas en redes sociales diciéndole a la gente tal medio está mintiendo, pero no dicen por qué está mintiendo y no, pues no aportan elementos
que desmienta precisamente al medio de comunicación. Esto es algo que se ha venido haciendo recientemente, y lo que hemos notado en las últimas 3 administraciones, que han sido de diferentes colores, es la descalificación pública en los discursos de las autoridades, en eventos públicos, que se refieren directamente a los periodistas, acusándolos de mentir, diciéndole a la gente que si los critican es porque la prensa quiere dinero. En fin, ese tipo de discursos también han sido comunes en los últimos años, y ahora, bueno, a través de las redes sociales, la descalificación de las publicaciones que se hacen por parte de los medios de comunicación, tal como lo comentas. Oye, en este sentido también han sacado un informe en donde también dicen que, bueno, los ataques mayormente en redes sociales, en estos casos, van dirigidos también mucho mayormente, perdón, a mujeres, y mencionan que todo el ataque también es por su físico, o sea, a las mujeres siempre se dice, es que era una chaparrita o una gordita, entonces esta es como la métrica que utilizan. Aquí han podido medir algo de estos ataques y si es más a mujeres que a hombres en las redes. Tenemos pocos casos, pero sí existen. En el caso de Escuinapa se dio una declaración del alcalde de ese municipio, y lo hizo en una entrevista radiofónica. Se refirió a la crítica que una periodista había hecho, y dijo que estaría mejor en su casa, ¿no? Como ama de casa que como periodista. Entonces, esas expresiones que sí tienen ese cargo de discriminatorio y misógino, sí se han llegado a dar. Y por supuesto que las personas que simpatizan con estas figuras públicas, pues también luego opinan, replican, critican, incluso se meten con la familia, se meten en la vida personal de las o los periodistas, y sí tenemos un caso de ese tipo registrado en el municipio de Escuinapa, particularmente. En Mazatlán también recibimos y detectamos un caso de una compañera que tuvo el valor de presentar una denuncia formal en contra de autoridades municipales, y a raíz de eso en redes sociales empezaron a circular fotografías, se metieron a sus redes sociales, bajaron fotografías personales en donde aparecía con alguna bebida en la mano, y a raíz de ahí quisieron desprestigiarla. Sí se han dado casos, pero son pocos en ese sentido, pero sí se han dado. O sea que los Trump y los Ackerman andan por todos lados. Hay de todo en todos lados, y como dicen, todo está pues, muy polarizado. Trump y John Ackerman, ¿no? A las mujeres, por ser mujeres, las tratan peor que a los hombres, ¿no? No porque sean muy complacientes con los hombres, sino que a las mujeres les cargan todavía más la mano. Sí, y esto pues tiene que ver con la cultura, ¿no?, machista que tenemos. La mujer es más criticada por su apariencia, por su rol, el rol que se le ha asignado históricamente en la sociedad. Entonces, pues hay más cosas que recriminarle, y las periodistas no estamos exentas de que eso ocurra con nosotras. Pues fíjate que esa es una situación, apenas yo participé en un trabajo de la UNESCO con Linterna Verde sobre las agresiones a periodistas vía Twitter, principalmente en contra de mujeres, y la verdad es que sí encontramos bastantes casos de mujeres periodistas que son violentadas por medio de Twitter. Específicamente, la violencia va desde lo que publican en sus medios, de la información que publican, hasta cuestiones ya sexuales y cuestiones ya de su pareja, de cómo viven, de cómo se desarrollan. ¿Ustedes en Sinaloa tendrán algún caso similar que sean ataques específicamente ya sea por Twitter o por Facebook?
Estos que comentaba se han dado principalmente por Facebook. Facebook es la red social que a nivel local se utiliza más, más que Twitter. Twitter. Y estos que comentaba se dieron por Facebook. En el caso del Twitter, como comentas, sí me ha tocado ver otras cuentas, pero pues son cuentas nacionales de que tiran duro, ¿no? A las periodistas y con textos con mensajes pues muy misóginos, muy Machista. machistas, que sí hacen alusión a su físico, a su vida personal. Sí, pero aquí a nivel local, en Twitter no hemos tenido solo estos 2 casos en específico que son los que recuerdo porque fueron más sonados y más visibles y se dio a través del Facebook, que es la red social que a nivel local se utiliza más. Cari, ibas creo que a leer una pregunta. Sí, nos están preguntando acá el público, para ti, Raquel, ¿cuáles son los contrapesos para defender a los periodistas en el estado de Sinaloa de los ataques gubernamentales? Pregunta Viridiana Lara. Bueno, los contrapesos, en este caso somos de entrada los propios periodistas organizados. El tender redes, decía, ha sido una estrategia importante. El tender redes, apoyarnos, ha sido una estrategia, creo, definitiva. Esos son los contrapesos, apoyarnos en organizaciones enfocadas a la defensa de la libre expresión, como por ejemplo Reporteros Sin Fronteras, el CPJ, Artículo 19, Data Cívica. Ocurre algo y bueno, pues ya tenemos a quién preguntarle, a quién consultarle, con quién cobijarnos. ¿Qué otros contrapesos? Las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles, hay algunas ONGs defensoras de los derechos humanos principalmente, a los que, con los que siempre contamos y que nos han brindado su apoyo. Y bueno, pues aspiramos que estos contrapesos también sea la sociedad misma, que ese es todo un reto, lograr que la sociedad apoye a sus periodistas, pero por lo pronto ahorita los contrapesos principales son los propios periodistas, las organizaciones de periodistas que hay aquí en Sinaloa y las que están fuera de Sinaloa, y las organizaciones que se enfocan a la defensa de la libre expresión. Esos son los contrapesos y las ONGs. Por supuesto que se necesitan más contrapesos. De repente siento que hay una falta de liderazgos y contrapesos dentro de la iniciativa privada, que eso también sería importante. Pero en el caso del periodismo y para la defensa del periodismo, pues solo contamos con periodistas y con la organización civil. Y muy importante esto que dices, porque en Mazatlán pues fue y históricamente ha sido un lugar donde los empresarios, sobre todo los hoteleros, pues siempre fueron fuertes para no dejar entrar estas grandes cadenas de hoteles y bueno, es una construcción fuerte de personas y empresarios privados que también tendrían que hacer este contrapeso, como bien dices. Y te quiero preguntar, tú que estás en un medio independiente, ¿cómo les va? ¿Cómo ha estado todo esto del COVID con los medios independientes allá? Y sobre todo, sabemos que en todos lados ha bajado la publicidad. ¿Y cómo ha sido solventar estos medios independientes en una zona como es Mazatlán? Bueno, Mazatlán es una ciudad mediana de poco más, ya somos 500,000 de habitantes, tal vez un poco más. Mazatlán ha crecido muchísimo a raíz de la apertura de la carretera Mazatlán-Durango. El nivel de inversiones, tanto públicas como privadas, se dispararon. La mancha urbana se ha extendido demasiado, hay una inversión inmobiliaria histórica impresionante. Si ustedes vienen a Mazatlán, en estos momentos se están construyendo torres de condominios por todos lados. Es impresionante la cantidad de inversión que hay. Y como todos los sectores fueron afectados por la pandemia, por COVID, por supuesto que los medios de comunicación y los periodistas también lo hemos resentido. En el caso de los medios de comunicación, pues bueno, ha habido sí algunos despidos. Hay redacciones que están trabajando con 1, con 2 periodistas, que se les ha incrementado la carga de trabajo durante la primera etapa de la pandemia en la que se
dio el confinamiento, pues se hizo todo un esfuerzo por trabajar vía remota, ¿no? A través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas, pero poco a poco, pues los periodistas empezaron a salir, ha sido prácticamente imposible mantenerse encerrados y los periodistas, las periodistas están en la calle cubriendo la nota. Hemos tenido compañeros, compañeras que ya han enfermado de COVID y que afortunadamente se han logrado recuperar. No hemos tenido ninguna defunción por COVID, por lo menos en el sur de Sinaloa, no la tenemos registrada, pero sí es una carga de trabajo más pesada, hay más estrés, por supuesto, es más cansado estar con las videollamadas y con estas limitantes. La exposición a la enfermedad pues siempre está latente desde el momento en que tienes que salir a la calle, porque hay cosas que no las puedes cubrir desde tu computadora, desde tu tablet o celular, tienes que salir necesariamente. Y habemos medios independientes, pues que todavía nos está yendo un poco peor, en el sentido de que cuando eres un medio independiente, como es mi caso, yo tengo un portal de noticias ambientales, se llama Son Playas, lo fundé en marzo del año pasado y bueno, pues estaba justamente desarrollando un modelo de negocio para volverlo autosostenible, financieramente hablando, cuando llega la pandemia y las posibilidades de patrocinio se cayeron. Aparte, yo me dedico a generar contenidos para otros portales, me dedico a dar consultorías, me dedico a la producción audiovisual, a la conducción de eventos y bueno, pues con la pandemia se cancelaron todos los eventos. Entonces, las producciones audiovisuales que ya tenía programada, se canceló, todo se canceló y por lo tanto los medios de ingresos para sostener mi proyecto pues simple y sencillamente se detuvieron. Así es que considero que las y los periodistas independientes son los que están llevando la peor parte en esta pandemia porque pues hay muy pocas posibilidades de que tu medio independiente sobreviva si los medios de comunicación establecidos grandes están batallando y se han visto la necesidad de hacer recortes de personal teniendo capital. Imagínate lo que le puede pasar a un periodista independiente que está emprendiendo, ¿verdad? Entonces sí ha sido muy difícil. En mi caso he tenido que pues disminuir un poco la producción de noticias, no he podido escribir tanto como yo quisiera, ni contratar servicios de otros periodistas o fotógrafos o diseñadores, pues porque todas las entradas para sostener este proyecto, pues simple y sencillamente de un día para otro se cancelaron o se postergaron. Entonces es muy difícil hacer periodismo independiente, pero pues bueno, vale la pena hacer el intento y ese es otro tema muy, muy interesante porque en la medida en que la información, en la medida en que la infodemia también se ha generado, este exceso de información en las redes y este exceso de información también contiene mucha información falsa, pues se necesita más y mejor periodismo y hay muchas propuestas independientes que van encaminadas precisamente a hacer más y mejor periodismo, pero hacer más y mejor periodismo cuesta y hacerlo de forma independiente pues es todavía más difícil y este también me parece que es todo un tema. Pues te entendemos muy bien porque nosotros estamos en las mismas cuestiones, también haciendo más emprendedurías porque tenemos que irnos por otros lados, hacer videos y buscarle aquí y allá porque también como a nosotros se nos cerraron muchos espacios. Pero bueno, por eso tenemos esta alianza entre Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX y nos da muchísimo gusto, Raquel, saber que están trabajando de esa forma y ojalá podamos también nosotros abrir esa conexión y esas alianzas con ustedes, a ver en qué podemos trabajar, porque también eso pues nos hace crecer, los que somos pequeñitos, pues con las alianzas podemos crear cosas más importantes y entonces seguir con ese contacto y que sepan que cuando se necesite algo
también de protesta, de libertad, estamos para apoyar 100% a los compañeros de Sinaloa. Hemos estado también ahí en las protestas en Culiacán por lo de Javier Valdés, pero bueno, estaremos siempre donde ustedes nos llamen y nos digan, y este espacio está abierto para lo que ustedes necesiten, y te agradecemos mucho, Raquel, por todo esto que nos has contado y las enseñanzas que nos has dado. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Felicidades por su proyecto y como bien comentas, una manera de enfrentar estas situaciones difíciles, y esa es una tendencia a nivel mundial en el periodismo, es hacer alianzas, el periodismo colaborativo. Hay momentos en los que tienes que hacer a un lado la competencia para hacer alianzas y fortalecerte en compañía de otros periodistas para poder sobrevivir y poder sortear estos momentos difíciles. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo les invito a que cuando puedan nos busquen como www.sonplayas.com.mx. No, perdón, www.sonplayas.com. Es periodismo ambiental independiente, hiperlocal, y está enfocado principalmente a las costas. Entonces, pues bueno, estaré muy al pendiente de sus transmisiones y espero que no sea la primera y la última vez en la que pueda tener contacto con ustedes. Felicidades y muchas gracias.